quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá estamos juntos en otra entrega. Y en el día de hoy tenemos un tema que involucra a la mujer principalmente. Se trata de las brujas. No precisamente de la esposa, que muchos maridos cariñosamente, supongo, llaman así a sus mujeres, sino de aquellas que se dedican a las artes mágicas y que han causado temor en la gente ignorante del pueblo, como también han sido vistas, y no hace muchos siglos, como criminales, y han sufrido persecuciones y han sido realmente un verdadero, no sé si llamarle genocidio, pero sí, una violencia de género a gran escala. Y no sabemos si estamos ante seres que tienen poderes mágicos, que han dominado fuerzas de la naturaleza que nosotros todavía no conocemos, o personas desquiciadas. Sinceramente no lo sabemos, pero lo vamos a descubrir. Vamos a adentrarnos sobre qué es la brujería, diferenciar la bruja y la hechicera, y entraremos un poco de historia. Entraremos en un poco de historia sobre la brujería a lo largo del tiempo, cómo se desarrolló en distintos pueblos, y en fin, todo lo que concerniente a lo que podamos saber con respecto a esta actividad muy humana y que se dio en todos los tiempos. Es algo que es antiguo como el ser humano que está sobre la tierra. Y bueno, con esto creo que no les quiero descubrir todo. Prefiero que lo vean y averigüen por su cuenta, porque es muy importante la convicción propia y sacar sus propias conclusiones. Así que por el momento el tema de hoy es ese, y los invito a ver el video hasta el final, que es interesante. Y bueno, nos seguimos encontrando en otros videos, siempre tratando de presentar temas interesantes y que nos satisfaga a todos. Así que, señoras y señores, los dejo en la dudosa compañía de brujas. Una bruja, en masculino un brujo, es una persona que practica la brujería. Si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función de cada cultura, en el acervo popular del mundo occidental, la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día a la de una mujer con capacidad de volar montada en una escoba, así como con el aquelarre, lugar de brujas,
y con la casa de bruja, búsqueda e identificación de brujos y brujas. Al brujo algunos lo asocian con el vidente o con el clarividente, otros lo asocian con el chamán, quien es un especialista de la comunicación con las potencias de la naturaleza y con los difuntos, mientras que otros lo asocian con un brujo de tribu, más orientado a la curación de enfermos del cuerpo y del alma. La bruja es un personaje recurrente de la imaginación contemporánea que perdura y se afirma gracias a los cuentos, las novelas, las películas, así como a través de ciertas fiestas populares y de sus especiales máscaras. En latín, las brujas eran denominadas maleficae, singular maléfica, término que se utilizó para designarlas en Europa durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Términos aproximadamente equivalentes en otras lenguas, aunque con diferentes connotaciones, son el inglés witch, el italiano strega, el alemán hexe y el francés sorcier. Esta última palabra, femenino de sorcier, deriva del latín vulgar sortiarius, que literalmente significa hablador de suertes o parlanchín de suertes, y del latín clásico sorte, que primero señalaba un procedimiento de clarividencia y luego significaba destino o suerte. La palabra española bruja es de una etimología dudosa, posiblemente prerromana, y del mismo origen que el portugués y gallego bruxa, catalán bruixa. La primera aparición documentada de la palabra en su forma bruxa data de finales del siglo XVIII. En 1396 se encuentra la palabra broxa en aragonés, en las ordinaciones y paramiento de Barbastro. Carmelo Lisón Tolosana considera que el origen de la palabra puede encontrarse en el área pirenaica, en Gascuña y Beam. Era también corriente el uso de la palabra etimológicamente relacionada, bruch. Debe tenerse en cuenta que en esta época el Languedoc y la Corona de Aragón eran áreas culturalmente muy relacionadas. El término witch tiene un origen más controvertido, aunque posiblemente deriva del radical wic, de origen tanto celta como germánico. En el País Vasco y en Navarra se utilizó también el término sorgin, y en Galicia la voz meiga. El antropólogo español Julio Caro Baroja propone diferenciar entre brujas y hechiceras. Las primeras habrían desarrollado su actividad en el ámbito predominantemente rural y habrían sido las principales víctimas de la caza de brujas en los años 1450 a 1750. En cambio, las hechiceras, conocidas de la antigüedad clásica, habrían actuado en la ciudad. Como ejemplo de las primeras, Caro Baroja pone a la Sorguina de la brujería vasca y de las segundas al personaje de la Celestina de Fernando de Rojas. De esta última dice que, aunque el autor dibujó su espléndido personaje tomando elementos de la literatura latina, de Ovidio, de Horacio, etc., sus rasgos coinciden con los que aparecen enumerados en los procesos levantados a las hechiceras castellanas por los tribunales inquisitoriales. Carmelo Lisón Tolosana distingue también entre hechicera y bruja, pero, según este antropólogo español, la diferencia se basa en la relación que mantiene una y otra con el poder oculto y maligno, con el poder demoníaco. La hechicera invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros, mientras que la bruja hace un pacto con Satán, renuncia a su fe y rinde culto al diablo. La fuente del poder oculto no es ahora la fuerza de la palabra, ni la invocación al diablo, ni la ceremonia mágica, sino que aquella proviene de la adoración personal y voluntaria al demonio, por parte de la bruja hereje y apóstata. Su poder es vicario, pero diabólico, adquirido a través del pacto explícito y personal, y directo con el mismísimo Satán en conciliábulo nocturno y destructor que denuncia el aquelarre. El paso de la hechicera a esta bruja satánica, bruja aquelárrica, como la llama también Carmelo Lisón, se produjo en Europa a lo largo de los 2 siglos finales de la Edad Media. Por otro lado, en la mayoría de los idiomas se utilizan términos diferentes para designar la hechicería, en la que no existe el pacto diabólico, y la brujería, en la que sí existe, menos en el francés, idioma en el cual solo existe sorcellier para ambas. En inglés existe sorcery y witchcraft, en portugués feiticaria y bruxaria, en italiano fatuchieria, stregoneria, y en alemán dicen Kunst, Zauberei y Hexerei. Como es nuestra costumbre, conozcamos un poco de historia. Las brujas son raras en la Biblia y son condenadas por Moisés. No obstante, se alude a Saúl consultando a una bruja en Endor
para así poder hablar con Samuel ya muerto. Es difícil llegar a concretar una visión más o menos exacta de la brujería en la antigüedad. Sin duda, en ese tiempo la misma era reprobada o al menos temida por amplios sectores e incluso prohibida. Plinio el Viejo alude a la interdicción de la misma Roma por la ley de las 12 tablas hacia el 450 a.C. y por su parte la Lex Cornelia prohibió su práctica y condenaba a muerte a aquellas que se daban a los procedimientos de la brujería. Los adivinadores, los hechiceros, los que hacen uso de la brujería con malos fines, los que evocan a los demonios, los que intentan confundir con insistencia y violencia, los que, para perjudicar, emplean imágenes de cera, serán castigados con la muerte. Y Cayo Mecenas aconsejó a Augusto de rechazar a los adeptos de las religiones foráneas. Es de ellos que surgen las conspiraciones y las sociedades secretas, muy peligrosas para el reino de un monarca. No obstante los señalados, numerosas referencias, especialmente literarias, testimonian la práctica continua de la brujería durante la antigüedad. La diosa Hécate era quien entonces dirigía la brujería y los encantamientos, y ciertas regiones y ciertos lugares eran considerados puntos de pasaje al mundo infernal, y estaban asociados a zonas tales como pantanos, lagos, cementerios, bosques. La Tesalia, pradera fértil con múltiples cursos de agua, parecería así la región de origen de las brujas en Grecia. Lucio Apuleyo la califica de una tierra natal del arte mágico, y muchos personajes mencionados en la literatura tienen ese origen, como por ejemplo Ericto, bruja tesaliana, personaje importante del libro sexto de la Farsalia de Marco Aneo Lucano. En esa época que cuenta la batalla de Farsalia, que tuvo lugar en el 48 a.C. en Tesalia, Sexto Pompeyo se encuentra con esa bruja y le pregunta cuál sería el resultado de la guerra, y Ericto entonces hace hablar a un muerto para así revelar la suerte de la batalla. Esta bruja vive en medio de la tumba y desde esa posición puede escuchar lo que pasa en los infiernos. Por cierto, es delgada y fea, y sus cabellos revueltos en su cabeza tienen el aspecto de serpiente. Solamente sale durante la noche o con tiempo de tormenta. Panfilia es un personaje de El Asno de Oro, de Lucio Apuleyo. También habitaba en Tesalia. La obra evoca a los espíritus de los muertos. Ella se apodera de todos los jóvenes que se ve, transformándolo en piedra o en animales si se resisten. La Cólquida, actualmente Georgia, es la tierra de origen de Medea, quien conoce los encantamientos, los afrodisíacos y los ritos de Hécate, y que incluso es capaz de amaestrar a un dragón. En el Esquilín, una de las 7 colinas de Roma, donde antes del imperio se encontraba el cementerio de pobres, Quinto Horacio Flaco evocó a la bruja Canidia, expresando que con otras brujas tan pálidas como ella, excavaron fosos y por allí hicieron correr sangre de muertos y hablaron con ellos. Al comienzo del medioevo, Clodoveo I, rey de los francos, del año 481 al 511, promulgó la llamada Lex Sálica, condenando a las brujas a pagar fuertes multas, y en lo que respecta a Carlomagno, su código de leyes, establecido en los años 780 a 782, contemplaba la prisión para los adeptos de la brujería. Paralelamente a estas represiones se desarrolló toda una literatura de inquisición, cerca de 2000 escritos, denunciando los poderes maléficos de las brujas, y entre estos títulos figuran muchos otros: Le Marteau des Sorcières, primer libro de bolsillo de la Démonie des Sorcières de Jean Bodin, Discours exécrable des Sorcières de Henri Bouquet. Pero es en 1326, a través de una bula pontificia del Papa Juan XXII, que podemos decir realmente comienza una exacerbada persecución a las brujas, la que se extendió por cerca de 4 siglos. Tomamos conocimiento con dolor respecto de la manifiesta inequidad de muchos hombres, que son cristianos solamente de nombre, ya que tratan con la muerte, pactan con el infierno y hacen sacrificios a los demonios. Claude Seignolle expresa que los procesos de ejecución en relación a brujería sobre todo conciernen a mujeres. Satán tuvo sus sacerdotes, que fueron los brujos, y el rey de los infiernos también tuvo sus sacerdotisas, que fueron las brujas, pero como consecuencia que solamente los hombres eran admitidos en el servicio del Señor, las mujeres, excluidas del mismo, se sintieron más atraídas hacia su rival oscuro, que terminó acogiéndolas preferentemente y en mayor número. Incluso llegó a decirse que había 1000 brujas por cada brujo. Con toda claridad esta afirmación constituía una exageración manifiesta, pero seguramente la proporción de las mujeres
en la muchedumbre que se afanaba en la adoración del macho cabrío superaba en mucho a la de los hombres. El estereotipo de una bruja está presente desde los juicios de los años 1420 a 1430 y se mantuvo durante más de 2 siglos, aunque al promediar el siglo XV es claro que aún no está bien definido y desarrollado. En realidad fueron los procesos judiciales y la tradición libresca los que afirmaron y detallaron ese estereotipo. Durante esos procesos dirigidos contra las brujas y los magos, las creencias y los mitos se establecieron y consolidaron. Después de haber vacilado en decretar la realidad de la brujería, la Iglesia Católica del siglo XV decidió publicar la bula apostólica Summe Decidantes Affectivus en 1484, seguido de un manual demonológico, Maleus Maleficarum, expresión de latín que significa martillo de las brujas, escrito por 2 inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. El efecto de esta obra en la casa de brujas es bastante discutido. El interés del martillo de las brujas reside en la síntesis de una variedad de creencias sobre las brujas, las que allí se presentan con formato de tratado o compendio bien estructurado y completo, brindando así un soporte teológico a los ideales y a las ideas que de esta forma se pretendían promover. No obstante, lo señalado, este escrito, si bien se difundió ampliamente en la época, claramente no originó un aumento inmediato del número de procesos, aunque muy posiblemente sensibilizó a los jueces respecto de los crímenes de brujería. Unos 30.000 ejemplares de este manual se pusieron en circulación hasta su última edición en el año 1669. También otros varios tratados sobre las brujas y la brujería fueron paralelamente publicados. En 1563, Jean Bier, médico de la corte del ducado de Cleveris, deseoso de suavizar y atemperar las primeras persecuciones, afirmó que consideraba a las brujas como simples espíritus perdidos, lo que Michel de Montaigne compartió y reafirmó en las ediciones de sus ensayos en 1588. Allí se aconseja tratar a estas mujeres como afectadas de locura, sometiéndolas a un tratamiento con Eleborus. Las ejecuciones de brujas se legitimaban por las confesiones que los inquisidores les arrancaban a menudo bajo tortura, o engañando y confundiendo a las inculpadas con promesas mentirosas. Y Jean Baudin apoyaba y justificaba esos abusos. Es cosa virtuosa, necesaria y laudable de mentir y engañar con tal de llegar a la verdad y salvar la vida de inocentes, y es condenable no recurrir a esas prácticas, arriesgando que los males y que la destrucción continúen. Al inicio solamente desarrollados y dirigidos por gente de iglesia, los procesos por brujería fueron luego encargados a los laicos. En 1599, el rey Jacobo I de Inglaterra mostró cómo es posible probar la culpabilidad de una indagada pinchándola o bien echándola al agua. Si se la pinchaba y no sangraba, la susodicha era reconocida como culpable de brujería, y por su parte, si se tiraba al agua a la mujer y no se ahogaba, también ello se interpretaba como signo de que la indagada era una bruja. Puesto que generalmente se asocia en Edad Media con las brujas y con las brujerías, y ello no es arbitrario, no es de extrañar que en los siglos XVI y XVII fueron los que sufrieron las persecuciones más horribles y numerosas. Anteriormente se consideraba que los brujos eran tanto hombres como mujeres, pero con el nuevo tiempo los procesos de brujería fueron casi exclusivamente en contra de las mujeres. El paroxismo o locura colectiva surgió cuando los tribunales civiles suplantaron el monopolio de la Iglesia, con relación a todo lo concerniente a la brujería. La caza de brujas conoció 2 etapas álgidas, la primera entre 1480 y 1520 y la segunda entre 1560 y 1650. No obstante lo señalado, corresponde aclarar que la imagen estereotipada de las brujas se fue conformando poco a poco, entre los años 1400 y 1450, y que las últimas persecuciones y los últimos procesos recién concluyeron hacia el fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Historiadores e investigadores estiman hoy en día que el número de víctimas se sitúa entre 50.000 y 100.000, contando tanto los condenados a la hoguera por los tribunales de la Inquisición como los condenados por la Reforma. Obviamente no estamos refiriendo a un número elevado de afectados en proporción a la población europea de la época, y entre esos condenados a muerte se estima que alrededor del 80% de las víctimas fueron mujeres. El 20% restante eran hombres, la mayoría catalogados como errantes, pobres y vagabundos, nómadas, judíos y homosexuales. Estas mujeres que fueron acusadas y condenadas, y en algunos casos también su descendencia, sobre todo si se trataba de niñas,
frecuentemente pertenecían a las clases populares, y entre ellas solo una minoría hubieran sido catalogadas como enfermas mentales o como auténticas criminales. Este fue el caso, por ejemplo, de Catherine de Have, bajo el reinado de Luis XIV, culpable de homicidio. La mayoría de las condenadas en esos días eran de todas las edades y condiciones, y de diversas confesiones religiosas, con frecuencia parteras o curanderas, pues los remedios de estas últimas se basaban en una farmacopea tradicional, consistente en brebajes y también en infusiones, decocciones de raíces y de hierba, o sea, lo que se conoce como fitoterapia. La población de entonces, esencialmente rural, no tenía otro recurso para intentar tratar algún mal que recurrir a estos procedimientos ancestrales, los que, claro, a la consideración de personas más cultas, daban de pensar en la magia y en la brujería. Un medio horrible y despiadado de saber a ciencia cierta si una mujer era una bruja consistía en tirarla al agua con las manos y los pies atados, para así dificultar el nado. Como en teoría una bruja era más liviana que el agua, si flotaba y no se ahogaba, era rápidamente rescatada y quemada viva, mientras que si por el contrario la mujer se ahogaba, ello era prueba que había muerto inocente. Hans Peter Duer, profesor de etnología de origen alemán, en su obra Nudité et Pudeur, Le mythe du proceso de civilización, estima que esta práctica tan chocante por la exhibición y la crueldad que provocaba fue afortunadamente poco utilizada. Sin embargo, varios textos y dibujos reflejan que el procedimiento señalado se aplicó al menos varias decenas de años durante la Edad Media. Por lo general, las mujeres de clases privilegiadas escapaban a este tipo de acusaciones y de persecuciones, aun cuando un escándalo salpicara a un personaje importante en la corte. Pero esa no fue la situación en el llamado caso de los venenos, episodio ocurrido en París en 1670 y que implicó la acusación y muerte de varias decenas de personas. Por su parte, Catalina de Medici no vaciló en utilizar este tipo de acosos y de procesos para eliminar a algunos personajes políticamente molestos, en oportunidad de ejercer las sucesivas regencias en nombre de sus hijos menores, entre 1559 y 1574. La creencia en las brujas y los procesos de brujas realmente comenzaron a ponerse en duda en forma más o menos generalizada a partir del fin del siglo XVII. El pastor alemán Anton Praetorius, de la Iglesia Reformada de Juan Calvino, editó en 1602 el libro sobre el estudio en profundidad de la brujería y de las brujas, en donde se expresaba en contra de la caza de brujas y en contra de la tortura. En Francia, Luis XIV reemplazó las ejecuciones a muerte por destierro de por vida. Y en Estados Unidos, el juez y el jurado de Massachusetts, responsable del proceso de Salem en 1692 a 1693, firmaron un arrepentimiento público en el cual se retractaban por lo hecho en los siguientes términos. Confesamos que no hemos sido capaces de comprender las misteriosas alucinaciones de las potencias de las tinieblas ni oponernos a ellas. Tememos haber contribuido con otros, aunque por ignorancia y sin intención, a cargar sobre nosotros mismos y este pueblo de Dios la responsabilidad de sangre inocente. Expresamos nuestro profundo sentimiento y nuestra pena por nuestros errores, por los cuales estamos angustiados e inquietos en nuestros espíritus. Pedimos a todos perdón desde el fondo de nuestros corazones, a ustedes a quienes hemos injuriado, ofendido, y declaramos, según nuestra conciencia presente, que por nada del mundo ninguno de nosotros volverá a hacer semejante cosa por semejantes razones. En Inglaterra, la ley contra la brujería fue definitivamente abolida en 1736, lo que desgraciadamente no impidió el ahorcamiento de la última bruja inglesa en 1808. Las últimas condenadas que fueron quemadas en Europa datan del fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX, como por ejemplo Ana Golden en 1782 en el cantón de Glaris, en la Suiza protestante, o como por ejemplo una condenada en 1793 en Polonia. Y respecto de Francia, y más precisamente en Burnel, una mujer acusada de brujería fue quemada por campesinos el 28 de julio de 1826, mientras que otra en 1856 fue lanzada entre un horno en la comuna de Camales. Si bien el término genocidio tal vez no sería el más apropiado para aplicarlo a la situación que aquí nos ocupa, muchos feministas definen hoy en día esta horrenda batida contra las brujas como un crimen contra la humanidad, mientras que otros admiten que las injustificadas persecuciones y ejecuciones por sospecha de brujería perfectamente se acercan o se asimilan a lo que en el siglo XX ocurrió a los armenios en Turquía o lo que ocurrió a los judíos en Alemania y en Polonia.
La caza de brujas pasó también a América. Desde la instalación del virreinato en México, la Santa Inquisición hizo aparición en el territorio. Se sabe que antes de 1571 ya habían funcionado dos tipos de organizaciones inquisitorias. La primera fue organizada por los evangelizadores que acompañaron a las fuerzas invasoras y la segunda, conocida como la ordinaria, dirigida por obispos. Es hasta 1571 que se conforma el Tribunal Inquisitorial de Nueva España, contando con una jurisprudencia de cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados. Además, por decreto real, el Santo Oficio no podía acusar ni proceder contra los indígenas, lo que delimitaba muy bien el campo de acción del organismo. A diferencia de las brujas europeas que cargan con una condición de malvadas y destructoras, las novohispanas presentan una figura de construcción y cuidado por la realidad dispar e inhóspita que significaba la vida en tierra americana. Por lo general, las mujeres acusadas de hechicería eran aquellas que se encargaban de la magia erótica, que no era otra cosa que unir a dos personas que de forma oficial o lícita no tendrían posibilidad. Además, casi todas eran españolas, criollas, mestizas o mulatas, en menor medida, y usualmente solteras o con un estatus social cuestionable. Otro tipo de oficio, como el de curandera, por lo general no era perseguido, pues la misma Inquisición lo tenía prohibido al tratarse de personas indígenas. Los castigos no eran tan severos como la hoguera, pero consistía usualmente en 200 azotes, destierro o alguna amonestación económica. Uno de los primeros en querer rehabilitar a las brujas fue Jules Michelet, quien las consagró un libro en el año 1862. El autor quiso desarrollar en este escrito un himno a la mujer benefactora y a la vez víctima. Michelet eligió a Lee representar a una bruja como una rebelde, como una revolucionaria y al mismo tiempo como una víctima, y así rehabilitaba o intentaba rehabilitar la imagen de la bruja, en una época donde la misma estaba casi totalmente opacada y subordinada por la del diablo. En el libro citado, Michelet acusó directamente a la Iglesia de haber organizado la caza de brujas, no solamente en el medioevo, sino también con el correr de los siglos XVII y XVIII. Como en cierta medida era de esperar en su momento, hubo resistencia y dificultades para poder concretar la edición de este escrito, lo que naturalmente desencadenó un escándalo. Michelet se defendió y respaldó su trabajo, afirmando que su libro recogía un escrito de historia y no una novela de ficción. Pero en su fuero íntimo y a pesar de las ideas positivas de este autor, este jamás reconoció a las mujeres su derecho a la emancipación. Fue necesario esperar el surgimiento de los movimientos feministas de los años 1970 para ver claramente planteado este asunto de una manera más moderna y positiva. Una novedad y un punto de quiebre respecto de estos asuntos tuvo lugar a inicios del siglo XX, cuando la egiptóloga Margaret Murray afirmó en The Witch Cult in Western Europe, Oxford, 1921, que las descripciones y afirmaciones de las acusadas por brujería se referían a ritos reales, pues lo entonces llamado brujería tenía relación con una religión muy antigua, un culto precristiano de la fertilidad, que los jueces inquisitores catalogaban como una perversión diabólica. Para hacer tales aseveraciones, Margaret Murray se inspiró en la tesis defendida en La Rama Dorada, 1911, por James George Fraser. Si bien casi todos los historiadores de las brujas y de las brujerías piensan hoy día que los trabajos de Murray fueron no científicos y fundados en una manipulación voluntaria de documentos, a principios del siglo pasado esta tesis tuvo una gran difusión y repercusión, e incluso fue la propia investigadora Murray a quien se le confió la redacción del artículo. Las brujas son presentadas desde una óptica relativamente muy más favorable y como menos peligrosas que antaño en muchas de las obras de ficción que circulan hoy día, y los miembros y adherentes de la Wicca actualmente se presentan como herederos de un culto y de una cultura donde en su momento habrían estado enmarcadas las brujas del tiempo de las persecuciones. Ahora pasamos a cómo se iniciaban en la práctica de la brujería. El antropólogo español Carmelo Lisonto Lozana escoge el caso de las brujas de Sagarra-Mund como ejemplo para explicar la iniciación a la brujería siguiendo la relación del proceso inquisitorial publicada en Logroño a principios de 1611, pocos meses después de realizarse el auto de fe en que 6 brujas y brujos fueron quemados vivos. Según dicha relación, la iniciación de la brujería comienza desde muy temprano. Las brujas maestras sacan de sus camas por las noches a niños y niñas menores de 5 años, mientras sus padres duermen y los llevan volando a la aquelarre.
Si contaban lo que veían cada noche eran azotados por sus maestras. Una de sus ocupaciones era guardar los sapos, de lo que las brujas obtenían los ungüentos que, entre otras cosas, les hacían volar. En principio no se les obligaba a que abjuren de su fe porque son demasiado pequeños, por lo que son simplemente presentados al demonio, pero cuando cumplen los 6 años, las brujas maestras los convencen para que renuncien a Cristo mediante golosinas y promesas de cosas fantásticas. La ceremonia de la apostasía comienza un par de horas antes del aquelarre, cuando la bruja maestra despierta al novicio, le unta con agua hedionda y verdinegra, obtenida de los sapos, manos, planta de los pies, sienes, pechos y partes pudendas, y lo transporta por el aire. Cuando llegan, los espera el demonio sentado en su trono, con figura entre hombre y macho cabrío, ojos grandes y espantosos, barba de cabra, manos corvas como las garras de las aves de rapiña, corona con cuernos pequeños y un cuerno muy grande saliéndole de la frente que ilumina la reunión de brujos y brujas, a quien la bruja maestra presenta a su discípulo con la frase: Señor, este os traigo y presento. A continuación el niño o la niña de rodillas repite la abjuración que va pronunciando el demonio. Reniega de Dios, de la Virgen, de todos los santos, del bautismo y confirmación, de ambas crismas, de sus padrinos y padres, de la fe y de todos los cristianos. Fórmula teológica que reproduce en inversión el rito que parodia. Tras aceptar como su nuevo Dios y Señor a Satán, que le conducirá al paraíso, el nuevo brujo o bruja realiza su primer acto de adoración ritual, besándole la mano izquierda, después en la boca y en los pechos, encima del corazón y en las partes vergonzosas. Luego se vuelve el demonio hacia su lado izquierdo, levanta la cola que es como la de los asnos y, descubriendo esa parte fea, sucia y hedionda, le da a besar al neófito, quien lo hace puntualmente. Satisfecho el nuevo señor por el ósculo infame, le hace una marca con una uña de su mano izquierda en alguna parte del cuerpo, señal que le durará siempre y que al menos durante un mes le producirá dolor. También lo marca en la línea del ojo, dejándole impresa la figura de un sapo, signo que le servirá para conocer a otros miembros de la secta. Después lo envían a holgar y bailar con los demás brujos jóvenes al son del tamborino y la flauta. Pero todavía no son plenamente brujos o brujas. Con los nuevos poderes que han obtenido, están obligados a realizar maldades, dirigidos por su bruja maestra. Solo con el paso del tiempo, estos brujos y brujas menores reciben la dignidad de poder hacer ponzoñas por ellos mismos mediante la bendición con la mano izquierda que les hace el demonio en el aquelarre. Después le entrega los sapos vestidos que dio a su maestra, cuando abjuraron de Cristo, y a partir de entonces ya podrán obtener de ellos el agua hedionda con la que se van a untar para volar al aquelarre, y los polvos y ponzoñas para matar personas y ganado y para destruir frutos y cosecha. En adelante no tendrán necesidad de padrinos ni maestras, irán solo a las juntas nocturnas y serán admitidos a mayores secretos y maldades. Son ya brujos y miembros con pleno derecho de la secta. Gozarán de interacción directa, personal y mutua con su Dios y Señor. Cuando se untan para volar, recita una frase que expresa la fusión con el demonio, lo que entre otras cosas les impide ver el sacramento en el altar. Señor, en tu nombre me unto, y aquí en adelante yo he de ser una misma cosa contigo. Yo he de ser demonio. Los brujos y brujas no alcanzan todo la misma posición, idéntico rango y prestigio, ni desempeñan en los conciliábulos y maléficas andanzas nocturnas el mismo cometido. Una cohorte de ancianos, brujos, que actúa como cuerpo consultivo, acompaña y rodea siempre al demonio, y también lleva media docena de diablejos menores a su alrededor. Son brujos graves, expertos en específicos menesteres malvados, con amplia experiencia brujeril perversa, de los que ha recibido el demonio gran contento. Guardianes de la doctrina y normas de la secta, la comunican a los novicios como enseñadores o maestras. Pasemos revista a las prácticas atribuidas a las brujas. Hasta el fin del siglo XV, numerosos europeos instruidos creían que las brujas existían y que ellas corrientemente practicaban actividades diabólicas, como por ejemplo la mafia negra o el mal de ojo. En esa época, esas personas creían que todas las brujas, o casi todas ellas, hacían un explícito pacto personal con el diablo, y que este pacto o acuerdo personal con el propio Satanás
daba a la bruja en cuestión el poder de desarrollar maleficios, permitiendo entrar al servicio del maligno. Por lo dicho, obviamente las brujas rechazaban totalmente la fe cristiana y como consecuencia eran rebautizadas por el propio Satán como símbolo de sumisión. Luego de esta ceremonia, el diablo aplicaba entonces una marca, un estigma, sobre la bruja rebautizada. Esta creencia estaba muy extendida en las clases dominantes y cultivadas de la época citada, incluso con bastante más fuerza que en las clases bajas. En efecto, las clases populares entonces tenían tendencia a focalizar o centrar su atención en la capacidad de las brujas para perjudicar y para hacer daño, mucho más que sobre su posible asociación o unión con el maligno. Llegado a este punto, convendría señalar que el pacto con el diablo es una noción o un concepto bastante antiguo, cuyo origen se remonta al medioevo. A través de ese pacto, ambas partes se comprometían a respetar una especie de contrato jurídico que obligaba al diablo a abastecer de riqueza y poderes a la bruja, quien a cambio prometía sumisión y se comprometía a entregar su alma después de su muerte. La cuestión de los vuelos nocturnos, de la posible transformación en algún animal y de las reuniones junto a una figura sobrenatural, macho cabrío, también formó parte de manera temprana de lo que podríamos llamar creencias sobre brujas. Por el contrario, la asociación de brujas con el maligno, con el crimen y con la sexualidad, una teoría demonológica algo más tardía y que se elaboró poco a poco en el correr del siglo XVI. Los ingredientes del Sabbat, la propia denominación y su descripción, comprendían un culto organizado, consagrado y devotos a demonios, nombrados Diane, Herodíade y Lucifer. La presencia de estos bajo una forma semi-animal, las orgías, la profanación de los sacramentos, fueron ideas y creencias elaboradas bajo la influencia de los teólogos y los inquisidores de mediados del siglo XIII a mediados del siglo XV y difundidas a través de tratados de demonología, como por ejemplo el Maleus Maleficarum o como los predicamentos de San Bernardino de Siena, luego confirmados por los miembros laicos de los tribunales de justicia o de los parlamentos. Las acusadas de brujas en esa época fueron forzadas a suscribir o a ratificar bajo tortura o presión psicológica a ese marco de creencia y ese estado de cosas, y sus confesiones así confirmaban a ojos de muchos la validez de los hechos relatados y la existencia de los poderes ocultos mencionados, contribuyendo así a difundir estas suposiciones. El término Sabbat es una deformación de Sabbatius, es decir, de Bacchus, derivado de la palabra Sabbatia, o sea, los misterios dionisíacos de Tracia. Estas fiestas eran organizadas en honor del dios cornudo, de la fecundidad y de la naturaleza, encarnado por Dionisio, Pan, Lug, Semunos o Mitra. Las fiestas se acompañaban de libaciones, de danzas y de orgías sexuales con el fin de estimular la fecundidad de la tierra. Es a partir de la Edad Media y por reacción de la Iglesia Católica que este dios cornudo comenzó a ser considerado el propio diablo, llamándolo Satanás o Lucifer, y que a su vez los eclesiásticos rebautizaron como Verbuk, y fue por contrarreacción a las represiones y persecuciones de la Iglesia Católica que, según el análisis de Jules Michelet, el Sabbat pagano se sustituyó por y se transformó en la misa negra. Se pensaba que las brujas se reunían por las noches en lugares especiales para allí desarrollar sus ritos mágicos, y los lugares que elegían para practicar este arte no eran fruto del azar o del capricho de alguna de las participantes. En efecto, los lugares del Sabbat en general estaban situados alejados de los centros poblados, sobre un monte o en lo profundo de una selva, o en entornos muy variados y que permitían el buen desarrollo y la eficacia de los ritos. Y los actores de esas ceremonias mágicas lograban los resultados esperados por los poderes que se les otorgaban y por la memoria que suscitaban. Los Sabbats son 8 y están relacionados con los cambios naturales de la Tierra durante el año, los solsticios y equinoccios. Posee una representación gráfica gracias al diario de la medium y vidente inglesa Sarah Stewart Watson, que en 1820 reveló que 8 símbolos mágicos le fueron revelados para darlos al mundo, cuando llegue el momento del cambio de pensamiento de la humanidad. Dicho diario pasó por muchas manos durante casi un siglo, hasta que fue encontrado en un anticuario por una miembro de un coven inglés practicante de la Wicca gardneriana, quien lo obsequió al líder del coven, Gerald Gardner. No fue hasta el siglo XX que, gracias a un libro wicano escrito por Patricia Crowther, La tapa del caldero, saldría a la luz esta información, denominando los símbolos como runas brujas,
Tiempo después, la misma escritora añadió 5 runas más, ampliando las runas brujas a 13, principalmente como símbolos del poder de la luna y para que coincidiera con el número de brujas de un coven. La fiesta de Halloween, tal como se la vivía hace ya 10 siglos, se realizaba coincidiendo con el Año Nuevo Celta. Era una fiesta pagana con respecto de nuestro calendario y se celebraba el 1 de noviembre. Era una fiesta importante en los países celtas, pues era la fiesta de Samhain, dios de la muerte. Se creía entonces que la noche precedente al 1 de noviembre, los espíritus de los muertos aparecían y se mezclaban con los vivos, así como con todos los espíritus de los lugares sagrados, con los enanos obreros y los enanos oscuros, los gnomos, los lutines, las hadas y también con los demonios más negros surgidos del infierno. Era para conjurar y alejar estos sortilegios que los antiguos tenían costumbre de hacer grandes fogatas y junto a ellas danzar, reír y gritar con el fin de así vencer sus propios miedos. Se creía que en el curso de estas noches especiales las brujas montaban a horcajada de sus respectivas escobas hechas de madera de retama y untadas con el ungüento compuesto de diversas y particulares plantas. Se suponía que las brujas se reunían periódicamente para juntas entregarse a numerosas blasfemias y a otros juegos maléficos. Las nombradas debían acudir rápidamente hacia los lugares de reunión, que en general se escondían en lugares apartados, y era suposición generalizada que las brujas utilizaban el poder del diablo para desplazarse rápidamente. En resumidas cuentas, las brujas se desplazaban volando, o bien se dejaban transportar por una ráfaga de viento, o bien viajaban en el espacio y tiempo por el solo efecto de sus poderes mágicos. En ciertos casos especiales, las brujas se servían de un ungüento mágico para poder volar, pero la creencia más extendida era que las brujas utilizaban una escoba para ir volando de un lado a otro. También se admitía que ellas se apoyaban en animales mágicos para desplazarse con ellos o sobre ellos, o bien que el propio diablo directamente las transportaba. En la cultura popular la escoba era y es un atributo de actividades femeninas, y su utilización por parte de las brujas naturalmente inducía a pensar que ella era mucho más numerosa que los brujos. Por lo general se creía que las brujas volaban de noche y con frecuencia con luna llena, pues ambas, luna y bruja, estaban relacionadas entre sí. Esta idea probablemente se remonta al culto de Diana. Los fieles a la diosa Diana, la deidad romana de la luna, creían que ciertas mujeres podían volar durante la noche plenilunio cuando Diana estaba presente, y esa capacidad la desarrollaban utilizando una droga con base de un ungüento. Según ciertas especialistas, ese ungüento se preparaba mezclando Iosiamus, Beladona, Mandrágora, Cicuta, Nenúfar y además agregando un narcótico. Las mujeres que se embadurnaban el cuerpo con este ungüento pronto entraban en trance, dando la impresión de haber sido transportadas al Sabbat, y de esa historia precisamente viene la leyenda del ungüento mágico. Cuando la escoba de una bruja también era embadurnada con ese producto, el mismo podía llegar a las partes íntimas de las brujas, lo que naturalmente tenía efectos especiales como alucinaciones y orgasmos. Las brujas vivían rodeadas de sus animales favoritos, los que las servían aportando ciertas determinadas ayudas mágicas. Estos animales, el gato negro, el cuervo, el sapo, la araña, la rata, la liebre, tenían en común con su dueña el ser temido y mal querido, ya que en muchos aspectos eran fiel reflejo de la bruja misma. Paul Sevillot señalaba que se podía reconocer a una bruja que iba al sabbat porque siempre tenía un pequeño sapo en la parte blanca del ojo, o sobre la pupila, o en un pliegue de la oreja. También estos seres tenían el poder de metamorfosearse, lo que en muchos casos les permitía cometer más fácilmente sus fechorías sin ser reconocidas. Con forma de liebre, las brujas tenían costumbre de reunirse en congreso, y la rapidez que esa forma les ofrecía les permitía escapar con más facilidad de posibles perseguidores. Las orejas grandes de esos animales también eran una ayuda preciosa para espiar de lejos sin ser percibida, y una pata de liebre era considerada como una especie de amuleto y prueba de que una bruja había quedado manca y por tanto privada de sus poderes. El búho con frecuencia también ha sido asociado con las brujas, porque es un animal nocturno con grandes ojos para espiar y con capacidad de emitir gritos escalofriantes, presagio de acontecimientos funestos. Los citados animales servían de compañía a las brujas, que generalmente vivían solas y sin familia conocida, o de ingredientes para brebaje y pociones. Se animaba a que las brujas hacían comidas caníbales con niños o utilizaban cadáveres de niños para preparar sus polvos y sus ungüentos mágicos.
y según se creía en aquella época, las brujas tenían la capacidad de transmitir el arte de la magia de generación en generación. Además, las posibilidades de los niños en relación a la caza de brujas eran importantes, incluso cruciales, y también se suponía que los entornos más importantes de las hogueras siempre estaban acompañados con extraños fenómenos en gran escala que de una u otra forma concernían a los jóvenes niños. Los niños brujos fueron señalados a lo largo y ancho de Europa, y la condena de una madre por brujería hacía recaer sospechas sobre toda su descendencia. Además, y durante los juicios, las confesiones eran más fácilmente sonsacadas a los niños que a los adultos, pues era más sencillo presionarlos y confundirlos. Lo que ocurrió en el pasado con la llamada caza de brujas y con las creencias de brujas, en breves palabras, bien podría ser definido como una especie de histeria colectiva o esquizofrenia colectiva. El pensador polaco-estadounidense Alfred Korzybski afirmaba: el exceso de información mal digerida nos lleva a pronosticar una especie mundial de esquizofrenia colectiva. Citamos algunos procesos célebres contra presuntas brujas. Juana de Arco, Francia, 1431. Brujas de Trioria, Italia, 1587 y 1588. Bruja de North Berwick, Escocia, 1590. Isabel de Doverchus, decapitada y quemada fuera de las puertas de Stettin, el 17 de diciembre de 1591. María Hall, también conocida como la bruja de Nordlingen, fue una de las primeras mujeres en soportar ser torturada durante su juicio de 1593 y 1594. Fue a partir de su caso que la ciudad de Nordlingen desistió de la caza de bruja, fue absuelta de las acusaciones y murió en 1634 probablemente a causa de la peste. Bruja de Sagarramurdi, España, 1609-1610. Joaquina Molia, Murcia, 1736. Hester Jonas, conocida como la bruja de Neus, decapitada y quemada en la Nochebuena de 1635. Tenía entonces alrededor de 64 años de edad. Los procedimientos completos de su ejecución están disponibles en Neus. Dolores Suárez, Totoral, 1645. Bruja de Samlesbury, juzgada en uno de los más famosos juicios de brujas de la historia inglesa. Fueron declaradas no culpables, pero otras 10 personas fueron halladas culpables y ahorcadas. Ana Rolefes, mejor conocida como Temple Anneke, fue una de las últimas brujas en ser ejecutadas en Braunschweig. Fue ejecutada el 30 de diciembre de 1663. Catalina Montvoisin, cercana a la marquesa de Montespan, amante de Luis XIV, quemada con algunos otros en la plaza de la Greve, en París, en 1680. Juicios de Salem, Massachusetts, Estados Unidos. Anna Swindwin, una de las últimas mujeres en ser ejecutada en público por brujería en Alemania, quemada después de haber sido estrangulada en Endingen am Kaiser, 24 de abril de 1751. Anna Golding, última bruja ejecutada en Europa. Esto sucedió en Glarus, Suiza, en el verano de 1782. En el siglo XX se ha hecho un nuevo intento en la comprensión de la brujería. Mucha gente dice que las brujas eran, de hecho, mujeres sabias que fueron perseguidas por la Iglesia, en su mayoría por su conocimiento de hierbas para el tratamiento de ciertas enfermedades. Esto ha llevado a nuevos movimientos, algunos de lo que se conocen como Wicca. Heather Marsh ha relacionado la persecución de brujas a la lucha de la Iglesia y de la industria por controlar el poder de la vida y la muerte, en un momento en que la industria necesitaba más trabajadores. Ella también sostiene que la persecución de las brujas era una lucha por el poder centralizado sobre las rebeliones campesinas y la propiedad del conocimiento por la medicina y la ciencia, que prohibió la enseñanza o las prácticas llevadas a cabo anteriormente por las mujeres y las culturas indígenas. Ella escribe que la persecución de las brujas ha coloreado la misoginia desde la década de 1400. Y bien, amigo, esto es todo por ahora. ¿Qué les pareció? Un poquito escalofriante, ¿no?, lo que se decía sobre estas mujeres. Y qué terrible la persecución. Bueno, te recuerdo que si te gusta el video, dame like, suscríbete si todavía no lo hiciste, comparte con tus amigos, colegas, vecinos, conocidos y por encima de todo, déjame tus comentarios.